9:13 pensamos en María Claudia, pensamos en María Carolina Hoyos, pensamos en su pequeño hijo, pensamos en toda su familia en este momento de dolor y pensamos también en su padre, don Miguel Uribe Londoño. Pensamos en su padre, Darcy. Es que qué ilusión la que tenía Miguel Uribe Londoño en los días de la recuperación, qué ilusión cuando Miguel Uribe Turbay superaba cada día la que expresaba Miguel Uribe Londoño, qué abnegación de padre, claro, como la que tuvieron su esposa, su hermana, pero hoy lo tengo también muy atravesado en el corazón. Y bueno, él ha sido muy importante en la carrera, él fue muy importante en la carrera de Miguel, sí. Lo orientó, lo guió, lo acompañó, era su papá y su consejero. Además fue la persona que lo convenció en determinado momento que él tenía que irse al Centro Democrático. Acuérdese que él estaba dentro del Partido Liberal y finalmente él encabeza la lista al Senado del Centro Democrático, cosa que también causó resquemores al interior del Centro Democrático, pero es su padre quien lo lleva porque además su padre también tiene una relación con el expresidente Uribe de hace muchísimos años. Pues en los próximos días, seguramente cuando pase ya todo este dolor, las exequias y todo, el padre, lo que me dicen personas cercanas es que el padre de Miguel Uribe, don Miguel Uribe, también va a reunirse con el expresidente Uribe, con el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente no puede moverse por, obviamente, una detención domiciliaria, que se le impuso una medida de detención domiciliaria, por lo tanto él irá allá. Y van a tener una conversación y van a hablar sobre el legado de Miguel Uribe, porque la familia sí siente que esa es la mayor responsabilidad en este momento, no dejar morir en lo que creía Miguel Uribe, pues que su muerte al final no sea en vano. Unas cuentas, creo que son 230,000 votos, ¿no? Y fue el que más votación sacó en su momento en el Centro Democrático, y yo no sé, doctor Juan, si sea el senador bogotano fue el senador bogotano con mayor votos. Pues sin duda era la gran figura política de la capital de cara a ese proceso electoral en su espectro político, y las encuestas sí estaban marcando que él iba a ganarse esa consulta. Las encuestas sí estaban indicando que tenía esa consulta por delante. Ay, Darcy, yo tengo una tristeza. Sabe que a mí me queda claro que no nos podemos rendir, que tenemos que seguir haciendo nuestra tarea, que Colombia va a salir adelante. Yo soy optimista siempre, aún en los momentos de dolor, en relación con el futuro del país, pero me produce tanto dolor que esto haya ocurrido con un tipo con tanto futuro, que representaba tantas esperanzas, y me produce tanto dolor, Darcy, que a usted y a mí, que nos tocó ver, vivir, padecer lo peor de la violencia de los 80s y los 90s, estemos otra vez sentados en una cabina de radio, Darcy, hablando de un candidato presidencial que asesinaron. No, me produce tanto dolor. Años de esfuerzo de Colombia para superar esto, y aquí estamos, de vuelta al pasado. Mire, lo creíamos superado, pero tuvimos que cubrir la muerte de su madre, de Diana Turbay, en un intento de situación confusa, pero era un intento de rescate finalmente de ella, que llevaba mucho tiempo secuestrada. Tuvimos que ver colegas periodistas también secuestrados. Me acuerdo a Azucena Líbano, que había sido secuestrada con ella. Luego toda esa seguidilla, el 1989, por Dios, ese año que fue un año terrible, un atentado tras otro, y culminó con el de Galán. Y después, no tranquilos con todo eso que había pasado, viene el de Álvaro Gómez, que ese me tocó a mí, mejor dicho, en la clínica Country nuevamente, ahí en urgencias,
ver cómo se le avisaba a la familia que había fallecido porque también alcanzaron a llevarlo. O sea, pues digamos, para los jóvenes es el trauma del primero de su generación, y para nosotros el trauma de revivir todo esto y de saber que no aprendimos nada. Sí, revivamos nuestra historia. Cuando oigo a todos los políticos que han salido, digamos, a lamentar como debe ser la muerte o el asesinato del senador Miguel Uribe, que Colombia ha cambiado y que a veces Colombia no ha cambiado. Tal vez disminuyeron, pero la cantidad de matanzas que hay que ni siquiera registramos son enormes. La cantidad de cosas que han pasado en estos 30 años, y muchos políticos, y valga la pena decirlo, quieren vendernos el cuento que estábamos en el paraíso, que era Suiza. No, esto no ha parado. Y Miguel es como la persona que encarna que esto nunca cambió, que en los 39 años de vida de Miguel, que realmente es un mártir. La abuela, la mamá, recuerde que su abuela murió hace poco, es decir, él encarna la tragedia de Colombia. ¿Sabe? Y decir que esto hace 30 años, no, esto no ha cambiado, Colombia no ha cambiado y se ha deteriorado. Hay montones de muertes invisibles, don Juan, que nunca llegan, profe, ni siquiera a una quinta línea de un informativo. Usted tiene toda la razón. Obviamente la diferencia es que había una persona que tenía una carrera política que lo ponía en la primera línea de los que iban a ser finalistas en la elección presidencial, pero su interpelación es absolutamente válida. Parte de lo que le ha pasado a Colombia es que ha naturalizado la muerte. Se mueren, matan, asesinan soldados, oficiales de policía, y ya ni siquiera el gobierno dice nada, ya ni siquiera merece un comentario. Nos hemos acostumbrado a la muerte sin que nos sorprenda, y el dolor de la familia de Miguel Uribe hoy, que es enorme, inmenso, ha sido también el dolor de miles de familias de colombianos a quienes les han matado un hijo, un padre, una esposa. ¿Y sabe quién me decía algo parecido esta mañana? Don Rafael Manzano. Uh-huh. Sí, porque esta mañana, a primera de la mañana, me he encontrado con una persona donde estoy residiendo y me decía, mire usted, don Rafael, hay muertos de primera y de segunda. Y yo le decía, bueno, es verdad que digamos, la exposición que se está dando al asesinato de Miguel Uribe es bastante más notable. Y me decía, y lo recogía yo esta mañana, miles, y lo que dice Fernando, miles de personas, un muerto cada día, un asesinato cada día prácticamente. Hoy el diario Le Monde habla de eso, un asesinato prácticamente diario. Y eso nos pasa inadvertido porque forma ya del paisaje de Colombia. Por tanto, es verdad, y yo comentaba esta mañana con Juan, a ver si es posible que el asesinato de Uribe signifique algo más que el asesinato de un líder político, alguien que pudiera haber sido presidente de Colombia. Puede ser que signifique que nos demos cuenta que este país no puede asumir tanta politiquería. Se fabrica más politiquería de la que los ciudadanos pueden consumir. Y en eso, y más palabras, y más declaraciones, y más tweets que los ciudadanos podemos consumir. Ojalá que el asesinato de Miguel Uribe, mirando hacia el futuro, signifique que nos damos cuenta todos de que ha llegado ya el momento de decir, basta ya. Basta ya no solamente a la violencia, basta ya que nos pasen todas las muertes, nos pasen inadvertidas, que no salgamos a la calle a movernos cada vez que maten a una persona. No hace falta que sea un hombre de fila cero, no hace falta que sea un político como Miguel Uribe, que cada uno de los muertos que recibimos en este país signifique algo para nosotros y que haya una especie de repudia social a todos los asesinatos. No podemos ver cómo matan al tendero de la esquina que está vendiendo, cómo disparan a uno que está en una cafetería, cómo muere una niña de un disparo en el cuello cuando estaba pescando. Es decir, no puede ser que eso nos pase inadvertido. Yo me gustaría que este asesinato, este magnicidio, significara un cambio en la mentalidad de todos y cada uno de los colombianos. Debemos repudiar todos y cada uno de los asesinatos y ninguno nos puede pasar inadvertido. Y nos habla un español que es colombiano o un colombiano que es español.
don Rafael Manzano, y tiene razón. Nosotros vivimos un momento la muerte no se puede naturalizar. Claro, no. Nosotros vivimos un momento terrible con la banda terrorista ETA, más de 300, más de 500 asesinatos, casi 800, hasta que llegó un momento en el que la sociedad dijo basta. Llegó un momento en que también nos pasaban inadvertidos. Había un muerto diario en medio de la transición y en medio del primer gobierno socialista. Y llegó un momento en el que la gente dijo hasta aquí, y salieron miles, millones de personas a la calle. Recordarán a lo mejor las fotografías, se pintaron las manos de blanco y salieron todos a la calle con las manos así de blanco, y la sociedad empezó a rechazar el terrorismo, y la sociedad, incluso la vasca, empezó a rechazar el terrorismo. Ojalá aquí llegue un momento en que con las manos pintadas de blanco también salgamos a la calle y digamos se acabó y se acabó. Se acabó. Eso es lo que todos esperamos que pase. Esto no puede seguir sucediendo. 9:23. Los secretos de Darcy Quinn. Esta mañana, Darcy, tuvimos una entrevista con el ministro de Defensa. La tuvimos en un número nuevo, en una línea nueva. Le tocó cambiar el teléfono. Imagínese que después ¿se acuerda cuando se publicaron todos esos chats la semana pasada del sargento Chalá? Pues ahí se reveló el número del ministro de la Defensa, y empezó a recibir amenazas, intentos de hackeo, riesgos de interceptaciones ilegales, hurto de información sensible, estafas, mejor dicho, todo le empezó a llegar al ministro, que después de haber tenido un número, me dicen que durante 20 años aproximadamente le tocó cambiarlo, porque esto tienen esos temas, ¿no? La gente y todos de pronto, sin darnos cuenta o conscientes o inconscientes, hacemos eso. Publicamos un teléfono y el ministro estaba desesperado, amenazas contra su familia, amenazas contra él, mejor dicho, todo el mundo empezó a recibirlo, y obviamente eso va a ser parte de la demanda o de la denuncia penal que él presentó contra el sargento Alexander Chalá Sáenz, que fue quien divulgó en redes sociales sus datos personales. 9:25. Darcy, otro tema que ha estado caliente en los últimos días es el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, y se ha especulado acerca del paradero del exministro Luis Fernando Velasco. ¿Qué sabe usted sobre Luis Fernando Velasco? Pues mucho se habló de que podía estar fuera del país, que estaría buscando un asilo, que como tantos otros, como Carlos Ramón y tantos otros dentro del proceso, César Manrique estaría, evadiendo la justicia ante unas responsabilidades que le llegarán sí o no en el futuro mediano. Pues él me ha dicho personalmente que no, que él está dentro de Colombia, que no tiene ningún temor, aunque en la matriz de colaboración de Olmedo López tiene está el nombre de Luis Fernando Velasco como ministro junto con el de Ricardo Bonilla. Él está teniendo la declaración de Alejandra Benavides, y la declaración de Alejandra Benavides dice que los miembros de la comisión interparlamentaria no quisieron reunirse con el ministro Velasco. La leí y ella dice expresamente eso. Entonces él dice, ¿cómo le ofrece usted algo a alguien que no quiere reunirse con usted? Bueno, él sigue convencido de su inocencia y agrega, por supuesto que si Olmedo se ha referido a mí, debo estar en su matriz de colaboración, y ahora estoy en manos de la Corte. La Corte tiene que investigar y determinar si lo que él dice es verdad o es mentira, pero yo estoy confiando plenamente en mi inocencia. Eso es lo que dice el doctor Velasco, que dice que no, que él está aquí, que aquí se queda, que él no se va para ningún lado y que asumirá todo lo que venga en el caso de la UNGRD. 9:27. Los secretos de Darcy Quinn, aquí en la FM. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.